otro suboficial que era más antiguo que yo, pero él era inspector, pertenecía a otro escuadrón, al escuadrón control. Claro. Y yo era el encargado de armamento. Así que me voy a mi taller. Como yo estaba, ya te digo, dispuesto por 4 meses, tenía que hacer guardia nada más, 4 o 5 meses hacía guardia, yo pedí que me relevaran porque quería hacerme cargo de armamento, porque durante toda la noche yo pensé de que los ingleses no se iban a quedar simplemente con que ya habíamos sacado la isla de una forma así tan fácil, ¿viste? Ellos no lo iban a admitir. Los ingleses son un país que ha tenido muchas guerras, sí, sí. Han estado en todas, y para ellos el honor también es algo importantísimo, ¿no? Claro. Y entonces yo pensé de que algo iba a haber. Así que bueno, me relevaron, ¿sí? Iba a ir otro hombre, un reemplazo mío para las guardias. Yo me hice cargo de armamento y a eso de las 10 de la mañana, sí, ya llega una orden donde había que prepararse para 2 posibles despliegues, ¿no? Con 8 a 10 aviones. Nosotros en ese momento teníamos alrededor de 40 aviones, si bien siempre algunos están en inspección, viste, fuera de servicio por algún motivo, pero era una brigada importante, ¿no? Así que nosotros íbamos a llevar en 2 grupos de 8 a 10 aviones, me dijeron, y bueno, me pongo en eso, a prepararlo yo los grupos de personal, a dividirlo, y pongo gente a chequear los aviones, cuáles son los que están en mejor condiciones, todo el mundo se pone a trabajar para preparar eso. Mover un escuadrón de aviones, nosotros decimos hay que mover el circo, porque tenés que llevar mucho material, claro. Muchísimo material se lleva, ¿eh? No es que salen los aviones a volar, viene un avión y te lleva a vos nomás y salís. Más en este caso que era una posible guerra, ¿no? Sí, sí. Que hay que llevar distintos tipos de portabombas, hay que llevar bombas, hay que llevar misiles, hay que llevar claro. Distintos los lanzadores de misiles, mucho material. Así que bueno, me pongo en este cuaderno, en este cuaderno que tengo acá, están las hojas, sí, sí. Donde está todo el material con peso, volumen que trasladamos. No, lo quieren nada más que de parte de armamento, ¿no? Sí, sí. Así que te puedo asegurar, es muchísimo. Y también los listados de personal, ¿no? Es nada más del 82, ¿no? Es el listado de personal, los soldados, los armeros, todo. Acá tengo todo, los vuelos que se iban haciendo. Sí. La cuestión es que, bueno, así llega el día 5 de abril, sí, sí, y dan la orden que van a salir los 2 escuadrones. Claro, y claro. Yo salgo en el primer escuadrón, si bien correspondía que saliera en el segundo, porque estaba el otro suboficial que era inspector, claro, claro. Que no pertenecía al escuadrón de armamento, pero le pregunté si se quería hacer cargo de un escuadrón él, de un listado, y me dijo que sí, que él iba a salir, así que lo pongo a él, por lógico, por superioridad, era más antiguo que yo, todo, lo pongo a él como número 1 y yo como número 2. Pero cuando llega el momento que va a salir da la orden para que se prepare el primer escuadrón, yo estaba con mi gente, yo no sé y tenía ganas de irme, así que listo, agarré y le pregunté y me dijo, sí, Miranda, porque los 2 escuadrones iban a salir, ¿a dónde? No se sabía. Nosotros salimos a Río Gallego, y si me permitió él, por eso el primer escuadrón, primero vamos a Río Gallego, estamos ahí 3 días, y el día 8 desplegamos y nos vamos a la base aeronaval de Río Grande. Así que en el 78 me tocó operar desde la base de Río Grande. Que vos sabés que vamos a Río Grande, cuando estábamos en Gallego, imagínate, era como estar en propia casa, porque era la Fuerza Aérea, claro. Era una base nuestra, pero ya no era lo mismo cuando fuimos a la base de la Armada. Somos distintas formas, si bien somos todos argentinos, todos estamos con el mismo fin, nada más que son distintas las funciones, ¿no? Nosotros estamos con la Fuerza Aérea para defender la patria, pero normalmente en el cielo, pero en el territorio, y la Armada tiene sus buques, ¿no? Para defenderla en el mar, y con sus aviones, todo lo que es no olvidemos que la Armada tiene los aviones, tenía el portaavión y sus aviones también, que hacía de defensa tanto aérea y en la zona aérea
marítima, la zona aérea, ¿no? Claro, claro. Y era realmente quien correspondía a la parte de la isla. Así que bueno, nos fuimos hasta a Río Grande. Te digo que los primeros días que llegamos ahí, hay un tema. Nuestros pilotos nunca habían volado tanto sobre el mar. Ajá. Habían volado 8 vuelos. Normalmente hacían cuando hacen tiro aire-aire, que practican los aviones aire-aire, que hacen en la zona ahí de Mar del Plata, Mar Chiquita. Normalmente ahí se hacen campañas donde se tira aire-aire, pero son minutos, no es lo mismo que ir a Malvinas, sí, donde vos tenés que navegar alrededor de 700 kilómetros por mar y después 700 de vuelta. La mayoría lo haces por mar, que no tenés cómo guiarte. Así que tenés que confiar plenamente en los instrumentos del avión y que en esa época no eran tan precisos como ahora, ¿no? Así que tenés que tener esa mentalidad de que no tenés otra guía más que el instrumento. Sí o sí le tienen que hacer caso a eso. Y bueno, así que los primeros días se volaba a Malvinas, iban los pilotos a ver por dónde entrar, que esto, otro, hacer vuelos de reconocimiento de zona, ¿viste? Sí, sí. Y en eso se medio que fueron hasta el 20 y algo de abril, ¿no? Que se hicieron varios vuelos. Después, casi a fines de abril, cuando ya Inglaterra nos había arrebatado nuevamente la Georgia, que fue lo primero que nos arrebata, después en el 82, que nos arrebata la Georgia, que fue el día 27 de abril, y esos días ya no había vuelos. ¿No? Estábamos todos muy, muy expectantes qué iba a pasar, porque es más, los aviones los teníamos listos, ya preparados para entrar en combate, los cañones cargados con munición de guerra, con los aviones con las bombas, todo listo en tierra, esperando alguna orden. ¿Por qué? Porque los barcos ya estaban en la zona de Malvinas, ya habían llegado, pero bueno, recordemos que la guerra de Malvinas no hubo una guerra declarada, comenzó así primero ellos. Exactamente, sí. Comenzó como, no es como viste que el ring que te toca la campana para que empiece el boxeo. Claro. Acá no. Acá el que pegó la primera trompada, ¿viste? Es así, una pelea callejera, el que pegó primero, el que empezó la pelea. Bueno, la guerra de Malvinas, mala comparación, digamos, ¿no es cierto? Si la vamos a comparar en patriotismo, pero es real, sirve a lo hecho. Acá sucedió que nos arrebataron la Georgia, pero pensemos que la guerra la comienza Gran Bretaña el día 1 de mayo a las 4 de la mañana con el ataque del avión Vulcan, ¿no? Así que ese es el inicio de la guerra, no es una guerra que se declaró, sino que se empezó así. Fue el que primero pegó la trompada, fue Inglaterra en las islas con el avión Vulcan, ¿no? Después siguieron los ataques con los Harrier y después vino los cañoneos navales. Yo te voy a hablar en un momento, ahora unos minutos, sobre lo que fue la Fuerza Aérea Sur. La Fuerza Aérea Sur es un gran equipo de todo el personal, tanto piloto, aviones, personal de suboficiales, oficiales técnicos, pero también entran los operadores de torre, los operadores de radar. En lo que es la parte técnica tenés el mecánico del avión, el electricista, el armero, el de vuelo, el compensador de vuelo, tenés una serie, el de hidráulica, el que hace la parte vendría a ser el que, como normalmente conoce, el de chapa y pintura en el auto, lo que hacen toda la parte de estructura. Claro. Entonces es un grupo de gente muy importante, ¿no?, que trabaja en el avión. En los aviones Dagger, que eran aviones que se ponían en marcha con tubos de aire comprimido. Entonces tenés todo el personal ese que también está con la maquinaria cargando los tubos de aire comprimido, que son útiles para poner en marcha, si no, no podés poner en marcha. Es muchísima la gente que trabaja. Los bomberos que tienen que estar al lado del avión que está prendiendo fuego, porque el momento en que el avión se puede prender fuego, el más peligroso, es justo en la puesta en marcha. Porque si tiene una puesta en marcha fallida, ¿no es cierto?, la parte del motor se llena de combustible y se puede empezar, si las turbinas no funcionan, que no giren, no te expulsan todo eso para afuera y entonces el fuego te empieza a trabajar dentro del avión. Entonces siempre, para cada arranque, vos vas a ver que siempre tener personal de incendio al lado del avión,
¿Por qué? Porque es el momento más peligroso casualmente para eso. Tanto ahí como cuando corta motor, ¿no? Claro. Cuando corta motor es los momentos más peligrosos que se puede prender fuego por parte del motor. Así que muchísima la gente. El tema de que vuele un avión, es una maquinaria increíble que trabaja. Entonces la Fuerza Aérea Sur, con todo su personal que había desplegado, que había soldados concretos, había civiles, los oficiales, como te digo, la mayoría muy, muy joven. Imagínate que yo cumplí 30 años durante la guerra y después me seguían cabos principales, que el más grande puede haber tenido 28 años, ¿no? Y los cabos primeros 23 para abajo, y cabos que tenían de 20 años para abajo, porque habían salido de las escuelas oficiales. Entonces eran muy jóvenes. Muchas veces se habla de los chicos de la guerra, mal dicho los chicos, ¿no? Porque eran soldados con Cristo, pero había cabos que tenían la misma edad de los soldados con Cristo. Nada más que está bien, habían pasado por una escuela, lógicamente, preparándose, tenían su especialidad, habían hecho una carrera militar y todo, pero si vamos por edad, estaban todos más o menos igual. Así que fue un tremendo, tremendo equipo, gracias a Dios, que trabajamos muchísimo. A nosotros en Río Grande, Tierra del Fuego, nos derribaron cinco aviones. De esos 5 aviones, nos derribaron, fallecieron 4 pilotos, que son los 4 héroes que tenemos, los abutardos salvajes, que son el primer teniente Ardiles, cayó el día 1 de mayo. La verdad es que lo de Ardiles fue increíble, porque nunca un avión solo puede salir a combatir. Y en este caso, a él había una orden que había que salir para hacer cobertura para los aviones que salían de otra unidad para ir a bombardear los buques, y los aviones nuestros salían con misiles Shafir para tratar de atacar a los aviones ingleses que viniesen a atacar los aviones nuestros, ¿no? Los aviones que iban con bombas. Ya te digo, ¿no? Los nuestros hacían de defensa de los otros aviones. Y les falla el avión al que salía de jefe de sección, que era el entonces capitán Flores, falla el avión. La verdad es que él quiso seguir con la falla del avión porque pone en marcha todo perfecto, y la falla le salta en el momento en que suelta freno para irse a la cabecera de pista para despegar. Ahí nos dábamos cuenta nosotros que le estaban fallando los compensadores de vuelo, y lo obligamos a que parara, porque él estaba por salir igual. Imagínate, hubiese sido... a lo mejor en la misma pista se toque con la pista, ¿viste? Chao, fuiste. Así que, bueno, pero mientras tanto Ardiles lo había pasado, se había ido a cabecera y había salido en vuelo. Se baja corriendo, sube a otro avión, pone el marcha y todo, pero ya habían pasado 15 minutos. No daba el combustible para que él lo alcance a Ardiles, porque Ardiles no lo podía esperar 15 minutos porque no tenía tiempo después para regresar al continente. Y le dan la orden a Ardiles que continuara, así que continuó solo. Lamentablemente entra en combate con 2 Harrier y lo derriban. Por eso te digo, fue un piloto que salió solo a Malvinas, cosa que no está previsto, que no sale ni siquiera para un tiro de práctica solo, ni siquiera para tiro de práctica. Y acá estaba saliendo en un vuelo real de guerra solo. Pero bueno, le dieron la orden, él la cumplió, salió, y lamentablemente fue nuestra primera baja. Después los otros que perdimos fue el primer teniente. Bueno, son tenientes, yo te lo voy a nombrar con el grado que tenían, porque vos le pones el grado post-mortem y pareciera que fuesen más grandes, y no es así, ¿viste? Murió el teniente Bernard, el teniente Bear y el teniente Volponi. Claro. Uno decírtelo así te parece muy frío, pero vos sabés lo que es para la familia, todos ellos también muy jóvenes. Claro. Vean creo que era soltero, pero los otros 3 eran casados y dejaron hijos muy chicos. Fue tremendo, una entrega total. Son los verdaderos héroes, ¿no? Los que dieron todo, cumpliendo y siendo fiel a ese juramento que estamos tan cerquita, ¿no? Al día de la bandera, ese juramento que hacemos, que nos creemos por ahí de que nos va a llegar, y no sabe, vos jurás defenderla hasta perder la vida, generalmente no llega,
pero acá hubo que demostrarlo, y se demostró que no fue un juramento en vano, fue un juramento que se hizo y se cumplió, realmente hasta las últimas consecuencias. Se paró la guerra, si no seguramente hubiésemos tenido más caídos, más todo, pero no se paró por un miedo de todo nuestro personal, sino que ya las islas estaban rendidas y no servía seguir haciendo vuelo, porque cualquier ataque podía seguir matando a argentinos también, ¿no? Sí, entonces, por eso la Fuerza Aérea no dio su palabra de que no iba a atacar más, pero también tenía sus consecuencias de seguir atacando, ¿no? Poder matar a nuestra propia gente en Malvinas. Yo te dije, se rindió Malvinas. En realidad se firmó algo, sí es cierto, pero yo creo que ningún argentino está rendido. Creo que no. Vos sabés que los ingleses siempre han querido arrebatarnos el tema de nuestra patria, ¿no? Tenemos la primera invasión inglesa en el 1806, 1807, en la vuelta de Obligado. Ha habido distintos motivos. Después, cuando lo arrebataron Malvinas, ¿no es cierto?, en 1833, muchas situaciones. Entonces, yo creo que son distintas batallas. Hemos perdido por el momento esta, pero ha creado una gran conciencia en el pueblo argentino, claro, de que las islas son nuestras, y lo más fundamental de que son nuestras es que necesitamos recuperarlas. Sí. Necesitamos recuperarlas no tan solo por los héroes que quedaron en Malvinas, porque nos están formando un legado, nos están formando un norte. Necesitamos recuperarlo porque son las Malvinas como objetivo. Claro. Tanto tenemos el tema del petróleo, el tema de los alimentos, está el pasaje a los dos océanos, tenemos de ahí nomás, si nos arrebatan Malvinas, podemos perder muchísima parte del territorio antártico. Claro. Entonces es una necesidad recuperar Malvinas. Sí, sí. Hoy más que nunca, ¿no? Porque hasta la guerra de Malvinas no se hablaba casi. Y ahora sabemos todo el país sabe que es una necesidad recuperar la Malvinas. Claro. Por lógico que en un principio hay que tratar de recuperarla por la paz. Eso es increíble, eso tiene que ser así en un principio. No esperemos tener que volver a llegar a recuperar, aunque sea la isla por 10 días, para volver a contar 150 años. Esperemos que se cumplan. Ya, lamentablemente, han pasado 44 años, muchísimo de aquel momento, claro, mucho. Pero es mucho para el hombre, pero para la historia no, y para el mundo no. Así que esperemos que no sé, yo espero que mis hijos, mis nietos, realmente vean que Malvinas flamee nuestra bandera, ¿no? Que la logremos recuperar. Y Dios quiera que sea por la paz, que tengamos algo más sensible. Hay un discurso de Bukele, de los primeros que dio cuando fue presidente en El Salvador, donde dijo que las grandes, digamos, refiriéndose a las Naciones Unidas, ¿no?, y la OEA, han sido un fracaso. Y en el tema Malvinas se nota que fueron un fracaso, porque ellos saben dónde están ubicadas las islas, saben que están en nuestra plataforma litoral, saben que están ahí a un paso nuestro, están a 14.000 kilómetros de Londres, y no pueden hacer nada para que nos devuelvan la isla, nada más que invita a la conversación entre los dos países. Ese es un fracaso de la ONU y de las Naciones Unidas. Es tremendo, la OEA, ¿no? Así que bueno, esperemos que eso se dé. Vamos a la parte personal, sí, más o menos.